Ejercicio número 3. Un ciclista sube una montaña a 10 kilómetros por hora y la baja a 15 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿cuál fue su velocidad media en kilómetros por hora en el recorrido? Como nos dice que un ciclista sube una montaña, se va a recorrer una distancia de él, ¿no? Va a subir con una velocidad de 10 kilómetros por hora. Va a bajar con una velocidad de 15 kilómetros por hora. Ambos recorren las mismas distancias. Como me pide cuál fue la velocidad media en kilómetros por hora, o sea, puedo utilizar la fórmula de la velocidad media, ¿no? Pero, como sabemos que la distancia de subida es igual a la distancia de bajada, que representa D, utilizando la fórmula de la velocidad media, distancia 1 más distancia 2 es igual al tiempo 1 sobre tiempo 2. La distancia 1 va a ser D. La distancia 2 también es D. Pero el tiempo aquí vamos a utilizar, pues vamos a apoyar de la fórmula del tiempo. Tiempo que es igual, distancia sobre la velocidad. El tiempo 1 sería el de subida, sería D sobre 10. Y el tiempo 2, que es de bajada, sería el mismo recorrido que es D sobre su velocidad. Efectuando en el denominador suma de fracciones, nos daría 2D, que es 15D más 10D sobre 150. Efectuando medios con medios, extremos con extremos, me sale 300D sobre 25D. Se simplifica las D y dividiendo 300 sobre 25 me sale 12 kilómetros por hora, siendo la alternativa B. Ejercicio número 4. Dice, una persona sale todos los días de su casa a la misma hora y llega a su trabajo a las 9 a.m. Un día se trasladó el doble de la velocidad acostumbrada y llega a su trabajo a las 8 a.m. Y la pregunta es, ¿a qué hora sale de su casa? Este es como el ejercicio anterior que habíamos visto, el ejercicio, ¿no? Podemos establecer esa relación. Gráficamente me dice, el ciclista, voy a ponerle el caso 1, sale con una velocidad V, porque no sabemos. Lo hace en un tiempo, llega a las 9, lo hace en un tiempo T. Dice, un día se trasladó el doble de la velocidad acostumbrada, o sea, le estoy poniendo el caso 2. Duplica su velocidad. Y al duplicar su velocidad llega a las 8. ¿Qué quiere decir? Llega una hora antes, ¿no? Llega una hora antes. Entonces, el dato en común que es ahí. Claro, las distancias. Las distancias de ambos casos van a ser iguales. O sea, la distancia 1 va a ser igual a la distancia 2. Aplicando la fórmula de la distancia, para el caso 1 es velocidad por tiempo y para el caso 2 es el doble de la velocidad por el tiempo que es t menos 1. Simplifico yo las velocidades, se elimina en ambos miembros, elimino velocidad se va, y aquí luego aplico la propiedad distributiva, 2t menos 2. Ordenando, efectuando la ecuación, tengo el tiempo que es igual a 2 horas, ¿no? Y como la pregunta me pide a qué hora sale de su casa, entonces la respuesta sería a las 7, ¿no? Si llega a las 9, entonces 2 horas antes, sería las 7, ¿no? Ahí está.
siendo la respuesta la alternativa. Ejercicio número 5. Un móvil viaja en línea recta con una velocidad de 54 kilómetros por hora, emitiendo un sonido que rebota en una pared vertical frente a él. Y la pregunta es, ¿a qué distancia de la pared se encontraba si el conductor escuchó el sonido 2 segundos después de emitirlo? Y como dato me están dando la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo. A ver, aquí vamos a razonar un poquito. Me dice que el móvil viaja en línea recta con una velocidad de 54 kilómetros, emitiendo un sonido. Ya puede ser el del tubo de escape, ¿no? Tac, 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 tac. Pero ese tubo de escape emite un sonido que va a viajar más rápido que el móvil. Va a hacer ta, 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 ta. Donde que choca en la pared, rebota, porque me indica ahí. A ver, ¿dónde está? Dice, emitiendo un sonido al momento del rebote. Miren, fíjense acá, el sonido sigue viajando, donde choca 2 segundos después de emitirlo, dice ahí. ¿Ya? Si se pueden dar cuenta, choca en la pared, rebota, y en 2 segundos choca con el móvil. ¿Qué quiere decir? Que 2 segundos avanzó el móvil desde este punto acá, y el sonido del eco viajó todo esto y rebotó y llegó a escucharlo el móvil, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero voy a encontrar esta distancia y posteriormente esta distancia. ¿Para qué? Para responder lo que me está preguntando. ¿A qué distancia de la pared se encontraba si el conductor escuchó 2 segundos después, ¿no? La distancia total sería, lo voy a llamar la distancia B. A ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Si observo, aquí tengo este móvil, que su velocidad es 54 kilómetros por hora. Y si yo observo con los datos que yo tengo, incluso con las alternativas, su unidad de medida no son iguales. Por lo tanto, la primera chambita que tengo que hacer es convertir, ¿no? Convertir. Sacando los datos tengo la velocidad del sonido que me están dando. Entonces, como dije antes, la primera chambita es convertir. Para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, tengo que multiplicar por 5 sobre 18. 54 kilómetros por hora por 5 sobre 18. El efecto de esta multiplicación me sale 15. ¿Por qué? 54 entre 18 es a 3. 3 por 5, 15. De esta manera, a la velocidad del móvil ya le convertí de lo que está en kilómetros por hora, estoy llevando a metros por segundo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con esta velocidad y más el tiempo, porque como dato me dice, el tiempo que recorre el móvil desde acá hasta acá va a ser el mismo tiempo que recorre el eco desde acá, rebota y llega a escuchar el móvil, ¿no? Va a ser el mismo tiempo. Entonces, con ese tiempo voy a utilizar para calcular la distancia X. La distancia que es igual velocidad por el tiempo.
como la velocidad ya le he convertido que es 15 y el tiempo es 2, entonces la distancia de X va a ser 30. 12 por 5, perdón, 15 por 2 es igual a 30, ¿no? 30 metros. Ya estoy conociendo esta primera distancia. Ahora me faltaría conocer esta segunda distancia. ¿Para qué? Para poder determinar luego la distancia total, ¿no? Desde acá hasta acá, que es lo que me están pidiendo. Entonces, como tengo esta distancia, yo sí observo acá cuál es el recorrido que hace el sonido. El sonido sale desde acá, desde ese punto, viaja hasta acá, choca y rebota. Entonces, voy a calcular la distancia del sonido. Y la distancia del sonido es esta distancia, que es X, más esta distancia, Y. A un principio sería X más Y. Pero, profesor, ¿por qué 2Y? Porque este eco rebota y llega hasta acá. Entonces, Y más Y, 2Y. Entonces, ya tengo la distancia del sonido. Entonces, fórmula de la distancia, velocidad por el tiempo. Entonces, mi velocidad del sonido, porque estoy aplicando la distancia del sonido, entonces la velocidad va a ser la velocidad del sonido. Por el tiempo. El tiempo dijimos que van a ser los mismos. Esto de acá hasta acá lo hacen en un tiempo de 2 segundos. Y el sonido también viajó hasta acá, ¿no? 2 segundos también. Listo. Ya tengo mi ecuación. Efectúo mi ecuación. 340 por 2, 680. Este 30 pasa a restar. Donde que restado me da 650 y ese 2 pasa a dividir, quedándome el valor de Y 325. Con ese dato ya puedo calcular la distancia que recorre el móvil, ¿no? ¿A qué distancia de la pared se encontraba? Entonces, la distancia que se encontraba fue X más Y. Acá sí es X más Y, porque me están hablando de este móvil. ¿A qué distancia de la pared se encontraba? X, hemos calculado que es 30. Y, que es 325. Sumado me da 355. Siendo la alternativa C. Ejercicio número 6. Dos autos están ubicados en un mismo lugar, en una pista recta, a una distancia de 20 metros de un poste de alumbrado público. Si estos empiezan a acercarse simultáneamente al poste con velocidades constantes de 5 metros por segundo y 15 metros por segundo, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que los autos equidisten del poste? ¿Qué es equidisten? Equidisten quiere decir que se encuentran separados a la misma distancia. ¿Ya? Gráficamente, ¿cómo sería? A ver, tengo dos móviles, ¿no? Parten de un mismo lugar. Dos móviles parten de un mismo lugar, ¿no? A una distancia de 20 metros, dice, a una distancia de 20 metros de un poste de alumbrado público. Si estos se empiezan a acercarse simultáneamente al poste, ¿con qué velocidades? Con velocidades constantes, o sea, sus velocidades de A va a ser 5 metros por segundo, de B, 15 metros por segundo. Como se acercan al poste, entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que los autos se equidisten del poste? O sea, estén separados a la misma distancia, ¿no? O sea, de A hasta el poste, de A hasta el poste sería X, y del poste hasta B también sería X. O sea, ya están separadas las mismas distancias, ¿correcto?
Entonces, esta otra distancia que ven acá, lo voy a poner 20 metros menos X. ¿Por qué? Porque la distancia desde A hasta el poste que recorre, desde el punto que parte hasta el poste es 20 metros. Pero como A llega hasta este punto, aquí le estamos dando valor X. ¿Por qué? Porque desconocemos estas dos distancias, pero estas dos distancias van a ser iguales. Distancia mayor menos una distancia conocida me sale 20 metros menos X, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es el dato en común? Los tiempos. El tiempo que recorre A va a ser el mismo tiempo que recorre B. Entonces, aplicando la fórmula del tiempo es espacio sobre velocidad. Entonces, el espacio de A sería, miren, observen la gráfica, sería 20 menos X. Y su velocidad es 5, ¿no? Y el espacio que recorre B es 20 más X, ¿no? 20 más X. Simplificando los denominadores, tengo quinta de 15 es 3. Y ese 3 va a pasar a multiplicar en aspa, 3 por 20, 60. 3 por X, 3X. Como aquí en el primero me sale 1, 1 por 20 más X va a ser 20 más X. Efectuando la ecuación, me sale 4X es igual a 40. Y ese 4 pasa a dividir, donde el valor de X es 10. ¿Ya? Pero no me piden la distancia que equidistan. Me está pidiendo cuánto tiempo debe transcurrir para que los autos equidisten. Entonces, puedo aplicar cualquiera de estos dos tiempos, ya sea de A o de B. En este caso voy a tomar A, 20 más, como X vale 10, 20 más 10 es 30. 30 entre 15, siendo la respuesta 2 segundos. Alternativa A. Ejercicio, ejercicio número 7. Dice ahí, un móvil debe recorrer una carretera de 60 kilómetros con MRU en 3 horas. Si se sabe, perdón, si se detiene 30 minutos después de haber recorrido las 2/3 partes del camino, ¿con qué velocidad debe continuar su viaje para no retrasarse? Nos dice que tiene que recorrer un camino, una carretera de 60 kilómetros en un tiempo estimado de 3 horas. O sea, partiendo con 60 kilómetros en un tiempo de 3 horas, puedo calcular con qué velocidad puede partir, ¿no? Pero si seguimos leyendo, nos dice que se detiene 30 minutos. En este punto yo voy a decir que desde que partió, en este punto se detiene 30 minutos, que representa media hora. Pero me dicen acá, después de haber recorrido las 2/3 partes del camino, ¿cuánto es las 2/3 partes del camino? El camino tiene un total de 60 kilómetros, o sea, voy a sacar las 2/3 partes de 60 kilómetros, que representa 40. Porque 63 a 20, 20 por 2, 40 kilómetros. Ya conozco desde este punto hasta este punto, ¿no? Entonces, por simple deducción, ¿cuánto me falta por recorrer? Me falta recorrer 20 kilómetros. Con estos datos ya puedo ir calculando para poder determinar lo que me está pidiendo. Si parte desde acá, ya puedo calcular su velocidad. Voy a llamar velocidad 1. Pero eso es lo que no me piden. Me piden que yo calcule después que se detenió 30 minutos en este punto, con qué velocidad debe partir. O sea, voy a hallar la velocidad 2.
Entonces, el primer cálculo que voy a hacer, como dije al principio, puedo calcular la velocidad 1. La velocidad 1 sería distancia sobre tiempo. La distancia total es 60 y el tiempo estimado era 3. Entonces, la velocidad 1 va a ser 20 kilómetros por hora. Conociendo esa velocidad, voy a calcular el tiempo en el tramo de A hasta B, porque desconozco el tiempo que hay. Entonces, el tiempo del tramo de A hasta B lo puedo calcular porque ya tengo los datos, ¿no? Tiempo que es igual espacio sobre la velocidad, ¿no? Entonces, el espacio, en este caso, es 40 kilómetros y la velocidad que recién acabo de calcular es 20. 40 entre 20 es 2. ¿2 qué? 2 horas. Ya tengo el tiempo que hace desde A hasta B. Como se detiene 30 minutos, o sea, media hora, ya ha recorrido, o mejor dicho, ya he desperdiciado 2 horas y media. ¿Cuánto tiempo le falta por recorrer? Claro, le falta media hora. Entonces, con ese dato voy a calcular, porque ya conozco la distancia, ya conozco el tiempo que falta recorrer, con qué velocidad parte desde el punto B, ¿no? Entonces, utilizo la fórmula de la velocidad en el tramo BC. La velocidad es espacio, que es 20 kilómetros, y el tiempo que le falta recorrer no es este tiempo, ¿eh? No es lo que se detiene, sino el tiempo que le falta por recorrer, porque desde A hasta B es 2 horas. Se detiene media hora, ya quemó un tiempo de 2 horas y media. Como el tiempo es estimado es 3 horas, ¿cuánto le falta por recorrer? Entonces le falta por recorrer media hora. Reemplazando en mi fórmula tengo, y aplicando medios con medios, extremos con extremos, me va a salir que la velocidad 2 equivale a 40 kilómetros, siendo la alternativa B. Ejercicio número 8. Dice ahí, un vehículo parte con MRU por un camino a 12 metros por segundo y regresa a 18 metros por segundo por la misma trayectoria. Si empleo 10 minutos en ir y volver, ¿qué distancia en metros se alejó? Gráficamente me dice que este móvil se va con una velocidad de 12 metros por segundo de ida y luego vuelve con una velocidad de 18 metros por segundo. Pero recorren las mismas trayectorias, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Recorren las mismas trayectorias. Entonces, como datos tengo mi tiempo total, porque dice, si empleo 10 minutos en ir y volver, el tiempo total es 10 minutos. Si yo a ese 10 minutos le llevo a segundos, sería 600 segundos, ¿no? 600 segundos. Vamos efectuando la resolución. Podemos afirmar que el tiempo de ida más el tiempo de vuelta es igual al tiempo total. ¿Sí o no? Tiempo de ida, lo hice un tiempo, el tiempo de vuelta también, pero la suma de esos dos tiempos es el tiempo total, que es 10 minutos, que representa 600 segundos. Utilizando la fórmula del tiempo ya dijimos que es distancia sobre la velocidad, el tiempo de ida, su distancia es D, su velocidad es 12 metros por segundo. Más el tiempo de vuelta, que también es la misma distancia sobre su velocidad. Su velocidad en este caso es 18 metros por segundo, ¿no? Operando esta suma de fracciones, tengo 18D más 12D sobre 216
desarrollado, miren, que no he querido multiplicar 600 por 512, le dejo expresado. Luego este 30 pasa a dividir y yo simplificando, primero simplifico, divido y al final multiplico, ¿no? Mira, 600 entre 30, elimino el 0, 30, perdón, 60 entre 3, a 20. 20 por 216 me sale 4.320. Aquí hay una corrección, faltaba agregarle un cerito a la alternativa número 8, ¿ya? Estaba con 432, pero eso no es la alternativa B, que es 4.320, ¿ya? Ya no es 432. Ya aquí estamos arriba, siendo alternativa B. Ejercicio número 9. En la figura, los autos parten simultáneamente con velocidades constantes, según muestra la figura. Ahí está la figura. Determine la separación luego de haber transcurrido, acá también estoy haciendo una corrección. Aquí es 7 segundos, ¿ya? Arréglenlo ahí, 7 segundos. Listo. Si se fijan, ambos se van al encuentro de cada uno. Pero, si yo comienzo a sacar mis datos, me dice que el tiempo transcurrido es 7 segundos, ¿no? Lo primero que voy a hacer es calcular el recorrido que hace el primer móvil, que está en forma horizontal. Lo voy a llamar A. Su distancia total que recorre es 40 metros, ¿no? Y su velocidad es 4 metros por segundo. Entonces, en un tiempo de 7 segundos, ¿cuánto de distancia habrá recorrido? Entonces voy a sacar la distancia de A, que es velocidad, que es 4 metros por segundo, por su tiempo, que en este caso hemos cambiado que es 7. 4 por 7 me sale que recorrió una distancia de 28 metros. Ahora analicemos el segundo móvil, que está en forma vertical. Me dice, su distancia total es 37, ¿no? El móvil A parte con una velocidad de 3 metros por segundo. En un tiempo, también voy a calcular qué distancia recorre en un tiempo de 7 segundos, porque ambos van al encuentro, ¿no? Pero me dicen un tiempo de 7 segundos, determina la separación de haber transcurrido 7 segundos, ¿no? Entonces, de la misma forma, calculo la distancia que recorre B en un tiempo de 7 segundos. Entonces, distancia es igual a velocidad de B por el tiempo. La distancia de B es igual a 3, porque la velocidad de B es 3 y el tiempo es 7. 7 por 3, 21. Acá me olvidé de cambiarlo. Ustedes lo cambian. Aquí es B, ¿ya? Listo. Entonces, la distancia de B viene a ser 21. Entonces, no llega, está en camino, pero solamente recorre 21 metros. Aquí no llega, solamente recorre 28 metros. Entonces, ¿cuánto le está faltando para que llegue al punto de intersección? Pero la pregunta no es eso. La pregunta me dice, determine la separación luego de haber transcurrido 7 segundos. O sea, me está pidiendo esto. O sea, esta distancia me está pidiendo, ¿no? Si hacemos la deducción, la distancia de A recorre 28 metros. O sea, esta. Y por deducción, podemos decir 28 más 12 es 40, ¿no?
¿Cuánto me falta para 40? 2. De la misma forma hago para B. B, la distancia B recorre en un tiempo de 7 segundos 21 metros. ¿Cuánto le falta para 37? 16 metros, ¿no? 16 metros. Si observamos, se está formando un triángulo rectángulo. Y ahora, para calcular el triángulo rectángulo, para cualquier tipo de triángulo rectángulo, se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿no? X es igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 16 al cuadrado, que he efectuado, que sería 144 más 256, que me sale una suma de 400. Sacando la raíz cuadrada de 400 me sale 20, siendo la alternativa A. Y por último, bueno, no nos va a dar más el tiempo, el ejercicio número 10, ¿ya? Para que ustedes también lo puedan hacer los demás ejercicios. Ejercicio 10, dice ahí, el chofer de un pequeño coche que marcha a razón de 10 metros por segundo ve a 120 metros a otro coche que se acerca y luego de 5 segundos estos coches se estarán cruzando, dice. ¿Cuál es la velocidad del segundo coche en metros por segundo? Si analizamos en la gráfica, me dice que el móvil A va con una velocidad de 10 metros por segundo y el móvil B va con una velocidad de 100. No, perdón, no sabemos la velocidad, pero sí tengo la distancia de separación, que es 120 metros. ¿Ya? 120 metros. Quiere decir que de A hasta este punto tiene un tiempo de 5 segundos, al igual que B. Como dijimos, acá los tiempos van a ser iguales, pero los recorridos van a ser diferentes. Entonces acá voy a utilizar la fórmula del tiempo de encuentro. Fórmula del tiempo de encuentro es igual a la distancia de separación sobre la suma de las dos velocidades. Algebraicamente, yo paso a hacer un cambio. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? ¿Por qué multiplicar todo esto? Por 1. Por 1. Como me están pidiendo calcular la velocidad del segundo, o sea, me están pidiendo la velocidad de B, entonces la velocidad de A va a pasar a restar, ¿no? Y con esos datos ya puedo reemplazar en mi fórmula. Bueno, ahí está la fórmula, y ahí está la expresión. Entonces, la distancia es 120 metros, el tiempo es 5 segundos, menos la velocidad que es 10 metros por segundo. 120 entre 5 es a 24 menos 10, dándome la respuesta final, 14 metros por segundo. Siendo alternativa C, ¿no? Bien, jóvenes, el 11, 12, 13, 14 y 15 queda como reto para ustedes.